Pues ya estamos platicando de la inactividad del INE y por qué no pone atención al INE en este tipo de casos. Porque el INE está ocupado en otras cosas. Lorenzo Córdoba y los consejeros, Ciro Murayama está ocupado dando charlas a los de Sí por México, está ocupado entrando a los space dirigidos por Claudio X González para decir que bueno, él no quisiera que se realizara la revocación de mandato, porque así lo dijo de manera puntual, Y Lorenzo Córdoba está ocupado yendo a pláticas, a charlas en las que no se le pregunta sobre su actuar como presidente del Instituto Nacional Electoral, sino que ya la mayoría de sus discursos van relacionados a criticar y golpear al gobierno de López Obrador. El INE advirtió que por un ambiente de polarización se registró un retroceso en la democracia de México. Esta cantaleta que han venido haciendo desde que el presidente les avisó que se les iba a cerrar un poquito la llave de ese presupuesto ilimitado que tenían, desde que le redujeron el presupuesto en el Congreso, en la Cámara de Diputados al INE, desde ese momento empezó esta afronta directa. Lorenzo Córdoba, consejero del presidente del organismo electoral, hizo un llamado a titulares de las instituciones públicas y líderes de organizaciones sociales para defender la democracia en estos tiempos inciertos. El presidente del INE advirtió este jueves que la democracia en México ha sufrido retrocesos significativos por factores como la pandemia, la corrupción y la desigualdad. Al parecer en México empezó la corrupción y la desigualdad del 2018 para acá. Durante la presentación del informe de resultados del Índice de Desarrollo Democrático en México, el funcionario señaló que en el 2021 se registró el peor momento en los últimos 11 años, pues se ubicó 4.1 puntos en una escala de 0 a 10, cifra que representa una caída de 24% respecto al año previo. ¿Cuál fue el valor del 5.4 del índice? El presidente del INE afirma hay pulsiones autoritarias y una polarización política que erosiona la tolerancia. Vamos a ver lo que dijo Lencho el día de ayer. También es urgente y necesario reconocer y enfrentar el contexto de polarización en el que nos encontramos. El tipo de polarización que vivimos hoy, desde hace al menos un lustro, es muy diferente a cualquier otra experiencia colectiva que hayamos vivido antes. Y en esto quiero ser claro, la polarización también forma parte de las democracias. Una campaña electoral es el espacio institucional en donde las posturas distintas se confrontan de cara al voto ciudadano. Pero una cosa es la polarización aceptable en términos democráticos y otra cosa es el tipo de polarización que hoy estamos viendo. Una polarización que además de su lógica de binaria, hoy además está aderezando y potenciando y agraviando con el valor antidemocrático por excelencia, la intolerancia. Cuando polarización e intolerancia se conjugan, entonces sí estamos viviendo un contexto en donde la polarización es inaceptable y la democracia se pone en riesgo. En efecto, hoy vivimos en México y en el mundo una creciente polarización que divide en forma tajante, intolerante, binaria, generalizando entre amigos y enemigos, y aquí los amigos de la Konrad Adenauer saben a qué me refiero, uno de los autores que más he estudiado con preocupación y que tiene una vigencia bárbara hoy en día es Carl Schmitt, justamente aquel que interpretó la política como la confrontación entre amigo y enemigo, que conforman un caldo de cultivo para que se fortalezcan pulsiones autoritarias. La polarización que actualmente nos aqueja erosiona la tolerancia y el reconocimiento legítimo, fundamental de toda democracia, de las diferencias, de la legitimidad de las mismas y atenta en consecuencia contra la pluralidad, fundamento esencial de todo sistema democrático. Con todo y este mosaico de avances tímidos y retrocesos significativos, creo que ahí lo que nos queda muy claro a todos es que la única persona que erosiona la democracia, la única persona que ha hecho que pierda todo el reconocimiento que tiene, todo, pues, que a lo mejor algún día tuvo, hay que decirlo, el IFE y el INE tiene muchos años que se han dedicado a servir a los intereses del poder.
toda la vida el IFE estuvo de manos del PRI y del PAN, pues ellos lo crearon. Lógicamente, ¿para quién van a trabajar? Aquí algo debe de quedar claro. Si la democracia está en riesgo en México, si se ha erosionado, no es por culpa de la administración del presidente, es porque al haber una total parcialidad de parte de los jueces que deberían mostrarse neutrales, y vemos cómo desde varios años para atrás se han vuelto pues totalmente vendidos de un lado del partido. Es muy fácil si imaginamos a un árbitro de fútbol que se viste con los colores del otro equipo. Pues ¿dónde queda la credibilidad del árbitro? Y no quiere decir que el sistema de árbitros esté mal. El que está mal es ese árbitro que se está poniendo la camisa del otro equipo. Así funciona. Y es por eso que la misma democracia se ha venido fragmentando, se ha venido lastimando en México. ¿Por qué? Por instituciones como el INE y por funcionarios como Lorenzo Córdoba. El consejero Lorenzo Córdoba criticó la pobreza creciente, las desigualdades, la violencia, la impunidad y la corrupción persistente. Déjenme un momento, yo diría y pregunto, no recuerdo una declaración de Lencho Córdoba por el caso de Ayotzinapa, por ejemplo. No recuerdo que el INE haya dicho que estaba en riesgo el país debido a la creciente ola de inseguridad. También recordemos, en el sexenio de Peña Nieto, es algo que se están desgarrando las vestiduras ahorita la oposición diciendo, es que los asesinatos a periodistas, ahorita ya no lo hemos escuchado, porque ahorita agarraron el montaje del caso de Michoacán y el caso de la Casa Blanca, pero antes, unas semanas antes eran los asesinatos a periodistas. Recordemos que el sexenio que más asesinatos a periodistas tuvo, no en México, en América Latina, fue el sexenio de Peña Nieto. Yo nunca escuché a Lorenzo Córdoba decir que estaba muy indignado por el caso de los periodistas. Ahora sí, parece que vivimos en un México que le pasa de todo. Por lo menos es lo que nos intenta vender Lencho Córdoba y la oposición. Vamos a ver lo que dijo. En este sentido han jugado un papel importante la pobreza creciente, las desigualdades persistentes, las violencias imparables, la impunidad y la corrupción persistente que conforman este conjunto de deudas sociales que tanto trabajo nos ha costado enfrentar y que no hemos logrado superar. Estos son los grandes problemas nacionales de nuestro tiempo y nos reflejan como un dramático recordatorio que la justicia social, como aspiración y anhelo heredada por la Revolución Mexicana hace más de 100 años, sigue siendo la gran promesa incumplida por más de un siglo y que aún sigue vigente como deuda incumplida. Pero también es cierto que la fragilidad institucional en múltiples áreas de nuestro desarrollo, ya lo decía Jorge, acumulada durante lustros, quizá décadas, agravada en los tiempos recientes, como lo revela el IDD, ha hecho más difícil sortear de mejor manera los retos de la pandemia y las deudas sociales acumuladas. La calidad institucional, o lo que en el índice se denomina como democracia de las instituciones, como nos lo acaba de subrayar Jorge, y quiero enfatizarlo, registra de nuevo el peor desempeño de las dimensiones que integran esta métrica. No hay desarrollo y democracia posible si no existen reglas, normas e instituciones que la faciliten y la hagan posible. Por eso es muy preocupante la ruta de debilitamiento institucional, de desafío al Estado de Derecho y de crisis de las instituciones democráticas que hoy enfrentamos en nuestro país. Es urgente y necesario para quienes tenemos una responsabilidad al frente de instituciones públicas, pero también de quienes están encabezando organizaciones sociales e incluso empresas, asumir, ya lo decía también Jorge, la corresponsabilidad que todos tenemos de valorar, apreciar, fortalecer e incluso diría rescatar aquellas instituciones mexicanas que nos han permitido colectivamente avanzar en nuestro desarrollo como nación. Pues hasta ahí vamos a dejar el tema del INE y de Lorenzo Córdoba, no hay que darle ya más espacio, pero es importante de vez en cuando ir viendo estos videos y estas imágenes de la postura que va fijando el INE
en una veda electoral que hay, recordemos, obviamente la veda para el INE no aplica. Yo lo que me gustaría escuchar es este tipo de discursos también, pero haciendo promoción de la revocación de mandato, cosa que no es para ayudar al presidente López Obrador, cosa que es su trabajo. Lo único que tiene que hacer el INE ahorita es la promoción de la revocación de mandato. No ir a charlas, no ir a ver qué dicen los panistas, no juntarte con los... Nada, no importa, eso lo puedes hacer o no, esa es tu bronca. Tu chamba ahorita, como consejero presidente del INE, es promover que la gente asista a la consulta para la revocación de mandato. Y yo lo decía muy claro, ¿cuántas comerciales se han encontrado ustedes en televisión abierta sobre la revocación de mandato? ¿Una? ¿Dos quizás en la vida? Nada más. Yo a través de cuando son elecciones, yo veo cómo entra uno a YouTube y te meten todos los pinches comerciales de los priistas y de los panistas uno tras otro y morenistas también. Uno tras otro, tras otro, tras otro. ¿Y dónde están los espacios que se tiene que abrir el INE? ¿O para qué eran los 1,000 y cacho millones de pesos que tienen? Y los 1,000 y cacho millones que querían más. Pues vamos a dejarla ahí con el tema